Bienvenidos a Arte y Tecnología por un Mundo Mejor, Art and Tech for a Better World, a nuestro YouTube channel. Hoy continuando en la segunda parte de la entrevista con Camila María Beltramone, como saben ustedes, música, egresada de la Universidad de La Plata y que ya hemos presentado su currículum. Y hoy fundamentalmente nos vamos a abocar a tratar con ellas dos temas muy interesantes que tienen que ver con las cuestiones relativas a la autoría, de la originalidad de las obras, sabiendo que inteligencia artificial no solamente puede completar una obra, sino que además la puede realizar completamente, desde el principio hasta el fin. Y esto plantea una serie de cuestiones éticas. ¿Quién es el autor? ¿Cuáles son los derechos? Eh, ¿Cuáles son las posibilidades que existen para generar completamente o generar parcialmente una obra? Daremos un paso más respecto de la reunión anterior, donde estuvimos viendo que una obra puede ser completada, como tratamos la obra de Schubert. Entonces, bueno, esta es nuestra gran motivación hoy, es por conocer todas las posibilidades que se abren. Y como siempre, la Art and Tech propone eh, promover toda la tecnología, y cuando aparecen cuestiones éticas o planteamientos que puedan hacer al bienestar de las personas, nos hacemos las preguntas para pensar juntos. Bienvenida, Camila. Gracias, Alfredo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, contento de esta segunda reunión que vamos a tener y de las que vendrán. Eh, José Luis, buenos días, ¿cómo estás? Buen día Alfredo, buen día Camila, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, eh, sería interesante primero, como hacemos siempre, un poco nuestra estructura de las entrevistas. La primera parte se la dejamos a José Luis para que él eh, nos aumente los conocimientos respecto a la inteligencia artificial y poder ver las posibilidades. Y luego Camila nos irá comentando cómo se lleva esto en la práctica y qué planteamientos nos produce. José Luis reflejaría un poco lo referido a las redes GAN, pero esta vez con la aplicación en el arte plástico. Así que bueno, te dejo la palabra, José Luis. Muchas gracias Alfredo. Retomando un poco donde dejamos la vez pasada, donde vimos que las redes generativas antagónicas replican de alguna manera el funcionamiento de nuestro cerebro con un hemisferio izquierdo creativo y un hemisferio derecho racional. En este caso el creativo se encarga de generar ideas artísticas, que podrían ser melodías si estamos hablando de música, podrían ser imágenes si estamos hablando de arte plástico, y la red que emula el hemisferio derecho, que está entrenada para reconocer el tipo de arte específico que se quiere generar, toma la creación de la red generadora y la analiza de acuerdo a los patrones con los cuales ha sido entrenada y decide si ese arte creado que recibe de la red generadora está de acuerdo a los patrones del arte que se quiere generar. Y si no resultara así, le dice a la red generadora: te rechazo la obra, porque no se adapta por esto, por esto y por esto a los patrones con los cuales me entrenaron a mí. Entonces la red generativa reprocesa y vuelve a enviar una nueva creación. Y ese proceso se repite infinitas veces hasta que en algún momento acepta que o decide que ya esa nueva creación se adapta a los parámetros del arte que se quiere generar. Entonces le informa: esta te la acepto. Y ese es un quantum de información muy importante que la red clasificadora le da a la red generadora, y esta aprende de manera importante, incrementalmente, y así ese proceso se sigue repitiendo infinitamente. No nos olvidemos que las computadoras no se cansan, pueden trabajar día y noche, y así de esa manera ambas redes van mejorando.
Yo quería mostrar hoy, como decía Alfredo, una aplicación a la plástica y a la fotografía por una página que se llama en inglés This Person Does Not Exist, esta persona no existe, donde cada vez que yo refresque la página se va a generar una nueva fotografía, un nuevo retrato, ¿no? De una persona que realmente no existe. Es creada por una red generativa antagónica en cuestión de segundos. Y acá esta página, This Person Does Not Exist, me está dando más información de cómo fue generada, qué tipo de red se utilizó, ¿no? Y fíjense si yo refresco la imagen, me traen la imagen de otra persona, que son increíblemente realistas. Una más. Por supuesto, los tipos de rostro que traen están relacionados con el tipo de rostros que se utilizaron para entrenar la red clasificadora. Ahora les voy a mostrar, esta es otra página, newscientist.nl. Para mí lo que tienen en común los retratos que mostré antes y lo que estoy mostrando ahora es que son piezas de arte generadas y terminadas 100% por un agente de inteligencia artificial. O sea, no hay intervención humana en esto. Bueno, la intervención humana está en la creación del algoritmo, por supuesto, y en la selección de las obras de arte con las cuales se entrenó a la red clasificadora. Impactante el ejemplo. Asombroso lo de las caras, increíblemente, ¿no? Bueno, Camila, entonces, viendo todo esto, ¿no? Particularmente la segunda de las proyecciones donde hay arte creado 100% por un algoritmo a través de una obra de inteligencia artificial, ¿cuál crees que es el impacto que tiene y va a tener la inteligencia artificial sobre la originalidad de la obra de arte? Bueno, Alfredo y José Luis, qué impactantes las imágenes que trajiste. Al momento de hablar de originalidad, a mí me gustaría retratarme brevemente a lo que estuvimos conversando en el encuentro anterior, cuando decíamos que, bueno, como mencionaba José Luis, uno de los objetivos de las prácticas artísticas basadas en inteligencia artificial es que los dispositivos con inteligencia artificial lograran adquirir una autonomía creativa propia. Es decir, que estas máquinas se transformaran en agentes creativos en sí mismos, que pudieran tomar decisiones no codificadas ni esperadas, en otras palabras, que pudieran crear un producto artístico como los que mostró José Luis, sin que mediara intervención humana directa al momento de hacer la imagen, ¿no? Porque como sabemos, el humano tiene una intervención cuando crea el código, cuando piensa la máquina, cuando elige las imágenes, que hace una especie de curaduría, si uno lo quiere pensar así, al momento de elegir las imágenes con las cuales va a alimentar ese código para que dé por resultado determinadas imágenes. Entonces, así podemos decir que los procesos creativos asociados con la inteligencia artificial se definen por una lógica que viene determinado por el funcionamiento de estas redes neuronales: procesamiento, recombinación y transformación visual de los datos con las que éstas han sido previamente alineadas y entrenadas. Bien, sean estos datos imágenes, en el caso de lo que estamos viendo hoy, o por qué no, también sonidos, como en el caso de las obras musicales. Entonces, ¿por qué quiero hacer este breve resumen? Porque todo este contexto es lo que nos lleva a pensarnos, como vos decías, Alfredo, dónde reside, por lo tanto, la originalidad de las obras creadas mediante inteligencia artificial, dado que estas obras que generan las inteligencias artificiales son hechas a partir de la combinación de imágenes preexistentes. Entonces, yo me pregunto, ¿es posible considerar como original una imagen que ha sido creada a partir de otras?
¿O solo podemos considerar como original una imagen que ha sido creada por un artista, pensemos en un artista humano en este caso, digamos de la nada? Y yo aquí lo cuestiono un poco este término de originalidad como una creación de la nada, porque digo, ¿acaso los pintores, los músicos, cualquier artista no crea a partir de imágenes, sonidos o elementos que ha visto en el transcurso de su vida, que ha estudiado en su formación profesional y que al igual que hace una inteligencia artificial ha procesado, transformado, recombinado hasta llegar a una imagen nueva, una obra musical nueva? Me pregunto entonces si no podemos considerar como original aquello que el artista o la inteligencia artificial logra conferir a la imagen, para que ésta pueda trascender del conjunto de imágenes de las cuales ha aprendido y se ha retroalimentado. Y en este punto, y para seguir aportando al debate, perdón, me gustaría compartir con ustedes, José Luis, Alfredo, una obra de Mario Klingemann, que es un artista alemán famoso por ser uno de los pioneros en utilizar algoritmos e inteligencia artificial para crear obras de arte. En el año 2018, Mario Klingemann presentó la obra Memories of Passerby 1, la cual cobró mucho renombre en el año 2019 porque fue subastada por más de 40.000 euros. Esta obra que yo les voy a mostrar ahora, si me lo permiten. Bueno, como les decía, en esta imagen podemos observar un poco de qué se trata la obra de Klingemann. Vemos que en primer lugar hay un mueble, ¿sí?, abajo donde está la computadora con la inteligencia artificial, y después vemos dos cuadros enmarcados, uno que va mostrando rostros femeninos o rostros que se asemejan a rostros femeninos, depende de lo que vaya haciendo la máquina, y en el otro cuadro vemos rostros que tienen un ideal masculino. Para hacer esta obra, Klingemann utilizó imágenes de rostros de artistas clásicos. Y es muy interesante el planteo que él hace al dar esta ilusión de que la obra está viva. Porque mientras la obra esté encendida, esté funcionando, va a seguir creando rostros y rostros nuevos que nunca han sido vistos. Entonces me pregunto, ¿podemos decir que esta obra no genera rostros originales? ¿Que no presenta propuestas artísticas originales? Bueno, como venimos hablando, estas son preguntas que no podemos aún hoy responder de una manera quizás asertiva, y que nos llevan a problematizar estos conceptos de los cuales vemos que tenemos aprendidos o que han sido moldeados a lo largo de los años de la historia del arte, y de manera, por supuesto, influenciada desde la cultura. Podemos pensar que el concepto de originalidad entonces es otro de los conceptos que actualmente están en crisis y que están siendo revisados a partir de la incorporación de estas nuevas tecnologías en el arte, y que bueno, vamos a ir viendo en estos años hacia dónde se dirigen. Pensemos que esta es una obra del 2018. Hoy en día Klingemann está trabajando con nuevas instalaciones. Vamos a ver próximamente qué es lo que nos propone, a dónde va a llegar. Bueno, impresionante, ¿no? Impactante, ¿no? Lo que acabamos de ver. Sí, realmente. La originalidad de los rostros y encima la mutación sobre rostros. Siempre decíamos que no hay dos personas con el mismo rostro antes que existiera la inteligencia artificial, ¿no? Y siempre nos preguntábamos cómo podía ser, como las huellas digitales, ¿no? Y ahora nos pasa esto también con la inteligencia artificial, o sea que es un planteamiento que creo que va a tener derivaciones de todo tipo, ¿no? Es decir, artísticas, filosóficas, legales, éticas, de todo tipo, ¿no? Eh, y esto nos lleva, creo que naturalmente, ¿no? Nos lleva a la pregunta por la autoría, ¿no? Que estábamos ya comentando un poco, ¿no? Y de alguna manera creo yo que deja un debate abierto sobre este tema de la autoría. No sé si vos querés agregar algo más sobre el tema de autoría, Camila.
Sí, bueno, el tema de la autoría en sí mismo es un tema muy interesante, sobre todo en lo que tiene que ver con la propiedad intelectual de la obra de arte, porque, bueno, como estamos viendo, durante el proceso de creación de la obra participan varios agentes. Entonces, bueno, empieza a ser válido empezar a cuestionarse, como vos decías, Alfredo, ¿quién es el artista? ¿A quién le pertenece esta obra? ¿Le pertenece a la inteligencia artificial? ¿Le pertenece al artista humano? ¿O le pertenece también al programador del código? Porque no nos olvidemos que para poder hacer obras de estas características, los artistas tienen que tener un gran dominio de conocimientos en programación que muchos no los tienen. El artista que le mostraba recién es un caso muy particular, Mario Klingemann, porque él se encarga de hacer sus códigos, sus hardware, pero no todos los artistas lo logran. Entonces ahí tenemos a una persona más trabajando en el proceso de creación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Pensamos en un proceso de coautoría? En fin, en el encuentro pasado planteábamos esta problemática con respecto al concepto de creatividad y decíamos esta propuesta, bueno, de empezar a pensar el proceso creativo como una coautoría entre el artista y la inteligencia artificial o artista, programador, inteligencia artificial. Pero retomo lo que dijiste recién, Alfredo, sobre los temas legales. Esto no es tan sencillo cuando queremos hacer usufructo de las obras que creamos. Y en esta línea estaba escuchando la semana pasada a Alexandra Pigal, una abogada especialista en inteligencia artificial, que bueno, también al ser abogada nos planteaba la complejidad de este problema a nivel mundial, porque por supuesto que la legislación depende además de cada país. Entonces, si yo quiero vender mi obra a una persona de otro país, me enfrento a otros problemas y me enfrento a preguntas casi filosóficas. Porque, por ejemplo, ¿puede ser una máquina propietaria de derechos de autor? ¿O Claro. puede una máquina compartir los derechos de autor con un artista? De nuevo, ¿qué pasa con el código de esa obra? En fin, creo que los abogados también van a tener mucho trabajo en este debate y van a ser los encargados de pensar estas cuestiones legales, porque de pronto las máquinas podrían empezar a trabajar. Son Claro. preguntas muy amplias que, por supuesto, yo no soy abogada ni soy técnica en este tema, pero como artista me parece que es interesante empezar a pensar, porque bueno, creo que en breve tiempo nos vamos a encontrar con estos inconvenientes. Lo interesante de esto que decís es que, bueno, hasta ahora quizás en general teníamos una persona física y una persona jurídica en líneas generales. Acá aparecería otro tipo de figura de persona. Pero a su vez, también vos lo mencionás, habría que ver si cuando hablamos de la persona como el equipo de inteligencia artificial, sabemos que está a su vez originado en un programador. Entonces habría que ver también el componente de derechos de ese programador. Es decir, eh, es muy complejo, es interesante como comenzar a debatirlo. También lo que vos decías es cierto, cuando un artista elabora una obra, en realidad nunca hay una creación absoluta desde cero, porque consciente o inconscientemente estamos influenciados por todo lo que vimos, oímos, desde el momento que salimos a la luz, ¿no? En este mundo, comenzamos, y antes incluso, porque hay comprobaciones de que aún en el útero materno se reciben señales musicales, por ejemplo. Entonces, en realidad, creación absoluta podríamos decir que no hay. Siempre hay una influencia preliminar. Eh, Creo que vamos a entrar en una gama de grises y de ambigüedades que seguramente no se van a resolver totalmente, pero como que habría, evidentemente, que se va a necesitar algunos parámetros, al menos para la comercialización, va a implicar que haya que definir algunos parámetros, ¿no? Bien decís. Eh, los temas de la universalidad de la legislación es un tema que también hemos tratado en anteriores entrevistas, ¿no? Las regulaciones y demás son cuestiones que por ahora también están en procesos iniciales, ¿no? De ver lo que puede regular a un país, de lo que puede regular eh, regiones más amplias o la totalidad del planeta Tierra, ¿no? Así que bueno, dejamos abierto esto porque es para la audiencia, para preguntarse, para nosotros, para seguir trabajando en los futuros encuentros.
y para seguir pensando, digamos, por un lado creativamente con una parte del cerebro y por otra parte racionalmente para ver qué es lo que puede ser más conveniente para que esto genere bienestar y eventualmente negocios viables y no conflictivos. Bien, hay otras cuestiones también que sería interesante de conversar. Eh, hay un concepto que hemos conversado preliminarmente que a mí me interesaría mucho que desarrolles, que es la codificación de la interpretación del intérprete. Es decir, la codificación de la intencionalidad del intérprete. Si es posible, porque sabemos que toda obra tiene una intencionalidad al crearse y al ejecutarse. ¿Es viable esto de ser codificado? Bueno, Alfredo, antes de responder esta pregunta tan compleja que me has hecho, me gustaría quizás detenerme un momento para reflexionar brevemente sobre la idea de interpretación musical. Habitualmente tendemos a pensar que el acto interpretativo de un músico consiste en la lectura y la comprensión de una partitura para luego ejecutar en un instrumento la música que allí está escrita. En otras palabras, podríamos decir que al interpretar una obra, el músico hace audible la música escrita en la partitura al público. Y si bien esta es una definición que transcurre en el sentido común y que es posible, en lo personal considero que esta es una definición que reduce la complejidad del fenómeno de la interpretación musical por varias razones. Por un lado, porque deja de lado música de tradición oral o que no es susceptible de ser pensada desde la escritura, de la escritura musical occidental, como por ejemplo ciertos estilos de música popular o música de pueblos originarios. Y por otro lado, porque reduce la actividad de la interpretación y por lo tanto del intérprete a la mera ejecución de instrucciones musicales que figuran en una partitura, desconociendo otros factores trascendentales que tienen lugar en los procesos interpretativos y de significación de la música, como por ejemplo la comprensión profunda de la estructura musical para después poder comunicarla, la vinculación de la música con la emoción que hace ese artista, la gestualidad que use el intérprete en la comunicación del significado musical, sea esta una gestualidad intencional o no, la comprensión de las intenciones del compositor, entre muchos otros factores. Entonces, ¿por qué me parece importante partir de aquí? Porque al hablar de inteligencia artificial e interpretación musical, o si la inteligencia artificial es posible decodificar la emoción para poder comunicarla, me parece que es importante pensar que si entendemos a la interpretación musical como la mera traducción de un texto musical o de pasar una partitura a sonidos audibles, hoy por hoy podemos afirmar que determinados dispositivos con inteligencia artificial están logrando interpretar música. Digo, hay dispositivos que están pudiendo tocar un violín, que están pudiendo tocar un cello, que están empezando a reproducir sonidos. O, por ejemplo, traigo aquí un caso de una artista totalmente artificial que es Hatsune Miku, que es una artista visual japonesa que está considerada hoy en día como una de las idol más famosas a nivel mundial. Que si bien Miku no llega a ser una inteligencia artificial, nos puede dar una idea de a dónde podría llegar un intérprete de estas características. Brevemente les cuento que Miku fue creada por Crypton Future Media a partir de un software de sintetización de voz desarrollado por Yamaha que se llama Vocaloid. Si a ustedes les parece, les puedo mostrar un breve fragmento de un video de un recital en Barcelona que tuvo lugar el año pasado, para que ustedes puedan ver este fenómeno. Los invito a mirar y a pensar si esto no es lo que ustedes alguna vez vieron en un recital, o quizás si tuvieron la oportunidad de participar de un recital, si no se vieron involucrados en situaciones de estas características.
Bueno, creo que con este fragmento nos alcanza para comprobar que Miku está logrando dar un recital como un recital al que estamos acostumbrados a ver. Digamos, el público salta, canta las canciones, victoria al artista. La artista está generando una comunidad de fans. Digo la artista porque es lo que se ve, porque por supuesto que es un gran equipo trabajando atrás de este programa que analiza lo que la gente quiere escuchar, que analiza lo que la gente va a comprar, ¿verdad? Entonces, vos me preguntás, Alfredo, ¿de alguna manera es posible codificar la interpretación musical? Yo no sé si es posible codificar la interpretación musical, porque creo que es un fenómeno esencialmente humano y creo que la interpretación musical también genera cuestiones únicas. Cada artista tiene una propuesta diferente al cantar o al tocar una pieza musical. Yo soy cantante lírica y canto músicas que tienen más de 400 años o incluso más. Y si los artistas no pudiéramos darle una versión personal, única y propia a la música, hace mucho tiempo que muchas óperas hubieran dejado de ser cantadas porque aburriría. Lo que sí creo es que la inteligencia artificial está logrando una gran cantidad de procesamiento de la información, que está logrando darle a la gente lo que quiere escuchar, que está logrando producir canciones que la gente quiere comprar. Entonces, no sé si entra dentro del concepto de interpretación. Aún no me atrevo a decirlo, pero sí me atrevo a pensar que estos sistemas están logrando generar sentidos musicales para muchas personas. Están logrando generar vínculos con computadoras, con artistas virtuales, con inteligencia artificial y están logrando dar mucha información que a la industria de la música hoy le está sirviendo para mantenerse vigente. Muy bien, sí, como bien sabemos, por ejemplo, el algoritmo en YouTube es predictivo y te va arrojando música similar a la que vos venís escuchando porque hace un seguimiento y un estudio de los patrones musicales que vos estás optando. Ahora bien, también, por otro lado, como vos bien decías, cada intérprete a una misma obra le da características propias, e inclusive yo diría que eh, viendo yo algunas interpretaciones, puedo ver que el mismo intérprete sobre la misma obra en diversas oportunidades, quizás influenciado por un diverso público o por su personal estado emocional de ese día, también genera una variedad, ¿no? Que hace que, bueno, en realidad eh, cada presentación, creo yo, es única e irrepetible. Con lo cual coincido con vos que creo que será muy complejo codificar esto y quizás diría yo que no sé si será bueno codificarlo porque quizás se va, en ese caso se perdería este aspecto de vincularidad con el público, vincularidad del intérprete con sus propias emociones, eh, y se convertiría simplemente en la ejecución de una partitura, con lo cual le quitaría todo ese plus y ese encanto que, como vos bien decís, obras quizás se hubieran dejado de ejecutar si no tuvieran esa característica de que el intérprete les está dando una nueva vida de alguna forma, ¿no? Así que, bueno, acá entrarían, como decimos siempre, en Art and Tech, las cuestiones que nos planteamos. Por un lado, alentamos el avance del progreso tecnológico y en algunos casos nos planteamos si será bueno hacerlo así o si en algunos aspectos será bueno seguir potenciando lo humano y combinándolo con la tecnología. Eh, Creo que esto es muy claro lo que vos te planteás. Y lo que quizás podríamos ver, ¿no? Si eh, hay algo esto sí, como un poquito a modo de síntesis de lo que hoy hablamos, ¿no? Hay algunas cuestiones, yo diría, ¿cuáles serían las fundamentales preguntas para el debate de aquí en más? ¿No? Yo diría entre los tres, si podemos proponerlas, ¿no? Es decir, ya lo hemos dicho de alguna forma, pero ¿qué cosas serían los, los focos centrales que debiéramos profundizar en el debate para próximas oportunidades? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, tomo yo la palabra y comparto algunos pensamientos.
Estoy de acuerdo que el tema de la originalidad y la autoría son temas centrales que de alguna manera protegen al artista y a su trabajo, a su misión. Como consumidor de arte, eh, yo estoy fascinado por la variedad y la novedad que el arte relacionado con la inteligencia artificial propone. Eh, si podemos pensar que además me permite elaborar sobre algo que ya un humano creó y presentármelo de forma diferente, todavía es como potenciar la genialidad de alguien que existió y que creó. Eso a mí me produce una efervescencia y una ansiedad por seguir entendiendo cómo poder, cómo esto funciona y la ansiedad por consumir ese arte y emocionarme, ¿no? En ese momento. De lo que vos conversaste y resumiste, Alfredo, yo creo que estoy de acuerdo que la originalidad 100% no existe porque aún los algoritmos necesitan ser entrenados y el programador o quizá el artista, si conviven, como mencionaba Camila, que hoy por hoy quien hace arte con inteligencia artificial necesita estar preparado para ambas partes, ¿no? La programación y la elaboración del arte. Este, el, el programador necesita seleccionar con el material con el cual va a entrenar a esa parte del sistema GAN para que luego clasifique, así que ya ahí está haciendo un aporte desde lo estético, desde lo artístico. Luego la máquina va a empezar a generar de manera random, de manera aleatoria, piezas de arte que podrán finalmente ser trabajadas y procesadas por la red clasificadora hasta que considere que corresponde a una pieza de arte con los parámetros con los cuales fue entrenado. Entonces ya hay un aporte de artistas previos al trabajo que se está realizando. Así que, bueno, yo contento y fascinado por esta situación de arte mixto, diría yo, en mi entendimiento. Bueno, en lo personal me parece muy interesante el tema de arte e inteligencia artificial. Creo que quizás las preguntas van más por el lado de cómo vamos a hacer para integrar la inteligencia artificial a nuestra cotidianeidad. Creo que en estas entrevistas hemos trabajado muchas preguntas que nos interpelan desde ese lugar. ¿Qué vamos a hacer con las cuestiones legales? ¿Cómo vamos a pensar la originalidad? ¿Cómo vamos a hacer con las cuestiones éticas y morales? Es algo que hoy no lo mencionamos, pero que quedó un poco suspendido cuando José Luis mostraba imágenes de personas que parecían realmente reales, ¿sí? Que estaban ahí. ¿Qué va a pasar con esas imágenes? ¿Cómo se van a usar? ¿Cómo vamos a poder identificarlas? Me parecen de nuevo muy interesantes esas preguntas que nos llevan a ver cómo lo vamos a integrar. La inteligencia artificial nos está dando la oportunidad también, considero, de entendernos a nosotros cómo creamos. En este intento que hace el ser humano de crear un otro lo más parecido a él y de que genere funciones y elementos cotidianos como él los hace, de alguna manera se está poniendo un espejo por delante, ¿no? A mí esa metáfora me parece muy interesante, un espejo que le está mostrando cómo él crea, qué piensa de la originalidad, qué busca, que lo enfrenta a problemas como el de la interpretación musical que hoy tocamos ligeramente, ¿no? Porque ahí también está cómo nos comunicamos con el otro. Hay tantos desarrollos de la psicología que siguen analizando cómo yo comunico la emoción,
¿Qué es esto de la empatía? ¿Cómo el otro me entiende? Bien, las teorías, bueno, nombro simplemente una, pero es la teoría de la segunda persona, ¿verdad? Desde la psicología, que intenta descifrar qué es esto de la empatía, cómo se generan esos vínculos humanos. Entonces, me parece apasionante, en este caso desde el arte, que la inteligencia artificial nos interpele desde ese lugar. Bien. Eh, bueno, quisiera decir alguna palabra final como síntesis brevísima bueno, de todo lo que hemos compartido hoy y en la entrevista anterior también. Así después ya hacemos un poco un cierre completo, pero antes quisiera ver si quieren agregar alguna palabra más. O dejar un mensaje, ¿no? Para la audiencia que nos está en este momento observando, ¿no? Y escuchando. A mí me gustaría invitar a la audiencia a empezar a conocer este tipo de arte, a empezar a investigar, a empezar a indagar y también animarse a crear este tipo de arte, porque hay algo que trae la inteligencia artificial y que es la posibilidad de lo colaborativo. También, por supuesto, lo traen las redes, lo traen otros elementos, pero hay mucho software libre, hay muchas posibilidades de empezar a crear arte con inteligencia artificial y empezar a tener esa experiencia en primera persona. Y a partir de ahí, a dejar los comentarios, a contar sus experiencias para que podamos seguir estudiando el arte y la inteligencia artificial. Un poco cerrando esta entrevista y este ciclo de dos entrevistas que hemos tenido con Camila, eh, creo que hay, por un lado, cosas fascinantes. Yo voy a nombrar la que me fascinó a mí particularmente, que fue eh, la posibilidad de una obra que se va modificando continuamente en el tiempo. Me parece que esto introduce una innovación absoluta, porque las otras cuestiones de completar una obra o generarla sí son innovaciones, pero bueno, antes las podía hacer una persona, pero esto de que la obra va mutando solo es posible desde esta perspectiva. Y esto de que la obra va mutando también creo que tiene un montón de mensajes, si uno quiere, desde el punto de vista psicológico, ¿no? Y otros planteos o otros planos, porque la vida misma es una continua mutación, entonces eso es algo realmente muy interesante. Esto me ha fascinado, esta presentación de hoy. Y respecto de las cuestiones para reflexión, como saben siempre, Art and Tech for a Better World eh, es un ámbito de análisis, de preguntarse, de, de pensar juntos. Sin duda, como dice José Luis, todo lo que favorezca, y sabemos que bueno, el arte, por eso lo tenemos como primera palabra de nuestra organización, el arte es algo que realmente ayuda a vivir, que realmente recrea a las personas, que realmente desarrolla y eleva nuestra autoestima, genera posibilidades de colaboración con otras personas. El arte colaborativo que mencionaba Camila es una de ellas, que puede ser hecho en un mural, de una pared, de una escuela, o a través de medios mucho más sofisticados, como estamos mencionando. Inclusive podrían ser hechos a distancia, entre países distintos, en un mismo momento. Eh, el arte es un elemento central en nuestro bienestar. eh, y creo que todas las tecnologías lo van a reelevar a ese plano. Eh, y las preguntas que nos hacemos, que de algún modo se han mencionado, ¿no? Creo que van a abarcar prácticamente casi todas las áreas del saber humano, ¿no? Porque quizás comenzarán por las cuestiones netamente artísticas, referidas a la creatividad, a la originalidad, a la identidad, pero inmediatamente se van a abrir y entrar en contacto con otros campos interdisciplinarios. Seguramente van a entrar los aspectos filosóficos referidos a la identidad de la, de la máquina, persona, máquina, híbrido. Va a haber cuestiones filosóficas, indudablemente. Eh, Va a haber cuestiones también psicológicas, porque creo que indudablemente se analizará en algún momento, como lo hemos tratado en las anteriores conferencias sobre
inteligencia artificial y los niños, el impacto que produce psicológicamente, en este caso quizás es mucho más lúdico y más favorable, pero bueno, será un tema de análisis. Sin duda el tema de las regulaciones va a ser influenciado e impactado en cuanto a los derechos de la autoría, eh, y de las posibilidades de la generación, porque indudablemente que la generación de rostros va a tener aparejado cuestiones que tienen que ver con si eso va a ser regulado o no, porque puede ser después utilizado para diversos fines. Entonces son las cuestiones que también habrá que analizar. Y definitivamente las cuestiones legales. Y por otro lado, las cuestiones del alcance, ¿no? Si todas estas cuestiones y reflexiones serán del ámbito local, nacional, regional, mundial, qué instituciones u organismos debieran intervenir para ayudarnos a que todo esto, que es una gama impresionante de posibilidades, se desarrolle del modo más favorable para las personas, eh, y donde realmente sea el arte, como viene siendo, un gozo, eh, y minimice los posibles conflictos que pudieran existir apareciendo relativos a la autoría y demás. En síntesis, creo que debemos agradecer muchísimo a José Luis y a Camila porque por lo menos a mí me han abierto enormemente el panorama de algo que conocía muy poco, y que siendo también yo consumidor de arte y admirador de los que producen arte, me llena de expectativas por lo que veremos, y me llena de expectativas también por lo que reflexionaremos. Así que en este sentido espero que esto que hemos compartido hoy pueda ser compartido con muchas personas de habla hispana, luego también, bueno, será subtitulado, lo verá subtitulado y también lo podrán ver personas de otras lenguas, por lo menos del inglés. Así que abrimos esta gran carretera, y es solamente, absolutamente un primerísimo paso. Bueno, gracias José Luis, como siempre, por iluminarnos desde la tecnología y ayudarnos a entender sobre qué fundamentos se están realizando las cosas. Gracias Camila. Igualmente, muchas gracias Alfredo, muchas gracias Camila por darme la posibilidad de participar. Y muchas gracias Alfredo también y José Luis por la invitación y por abrirme también las puertas a reflexionar sobre estos temas tan apasionantes. Bien, sí, no solo ha sido la presentación del artista, sino le has agregado la reflexión de la persona, ¿no? De la persona que reflexiona sobre estas cuestiones. Bueno, muy pronto habrá novedades respecto de este proyecto. No las puedo adelantar, pero que este proyecto se va a ampliar, con lo cual tendremos unas sorpresas muy agradables para las próximas ediciones. Muchas gracias a los dos y bueno, seguimos en contacto, creando y pensando. Que termine el día muy bien. Saludos a todos los que nos están viendo también. Muchas gracias. Un saludo, adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.